empiezas la película, en el momento en que ella empieza a limpiar el cristal y entra, tiene esa conversación con Richard Widmark, sale a la calle, intenta vender las corbatas, llega a su casa, pum pum, y el otro le pega el tiro y nos vamos al tocadiscos. Y es un corto, no podría perfectamente, tiene una algunos unidad lo en sí. inflarían y tienen un largo con Claro, eso. algunos harían un largo con eso, pero tiene una entidad en sí mismo enorme, ¿no? Está muy bien además lo de, es decir, es la única vez que se la ve a ella fuera de los despachos vendiendo las corbatas. Pero es fundamental porque ella solo puede vender información si se mezcla con ciertos ambientes. Y ese plano, no se le olvida nunca a Fuller, lo mete ahí y ya nos da todo un submundo que permite después entender el resto. De todas maneras, antes habéis hablado de esta película, de la parte ideológica, por así llamarla, y es muy curioso porque sabéis que en Francia, bueno, que primero el argumento original no trataba de microfilm ni de comunistas, sino que todo era en torno al mundo de la droga. Fue en la adaptación que hace Fuller cuando ha entrado el comunismo. Y luego en Francia se dobla y desaparece el comunismo por las buenas y se vuelve al tema de la droga, que eso sí que no sé cómo lo harían, porque el doblaje en Francia... es muy fácil, porque hay como 14 alusiones dialogales que son fáciles de cambiar y cortarían los planos del microfilm. Del microfilm, claro, droga en microfilm parece que no cabría mucho. De todas maneras, ideológicamente está en una frase cuando dice... siempre es preferible un ratero vivo a un traidor muerto, ¿no? Más o menos. Pero yo creo que ahí es porque era la época, pero yo creo que a Fuller, por el personaje de Richard Widmark, igual, lo que quiere es hacer la película. Yo ahí creo que hay una cosa que lo ha apuntado en cierto sentido antes Juan cuando ha hecho la alusión a Con la vuelta de los talones. Lo que es muy claro es que el tema del microfilm aquí es uno de los MacGuffins más absolutos de la historia del cine. O sea, da igual realmente, la historia es la misma, se convierta en una película como de espionaje, que es lo que la convierte el hecho de que el enemigo sea un agente comunista y que sea un secreto. Podría haber sido espionaje industrial, como le hace creer Richard Kelly a Jim Peters todo el rato, y en realidad es un elemento como casi de características de la época, que está todavía en ese momento, es la plena guerra de Corea, plena guerra fría, y le resulta más dramático. Y luego hay un elemento que yo lo había notado, pero que luego Fuller mismo lo dice en una entrevista, que dice, en realidad es una película no sobre el comunismo, sino sobre el anticomunismo. Y dice, y lo más claro está en lo que dice unos personajes que no saben nada de la realidad, que no leen los periódicos, que no tienen opiniones políticas, que han recibido lo que han oído. Entonces dice, que lo dice muy claramente esta Thelma Ritter, dice, ¿qué sé yo de los comunistas? Nada, solo sé que no me gustan. Que en realidad es un argumento totalmente inválido desde un punto de vista, llamémosle, ideológico, ¿no? Yo creo que por eso es un tema que tiene como poca importancia. La verdad es que es un factor de esos que envejecen en algún sentido la película porque la datan. Esta misma película hecha 15 años después no habría tenido probablemente ninguna alusión a eso. Y hecha unos años antes, los espías, el enemigo hubieran sido los nazis y hubiera sido la película exactamente igual. Desde un punto de vista dramático y plástico, es claramente una muestra de cine negro, y de cine negro que efectivamente no tiene que ver con Raymond Chandler, sino tiene que ver con los pequeños delincuentes y muy románticos también de David Goodis, por ejemplo. A mí lo que me recuerda sobre todo es a David Goodis, que es con quien tiene que ver también las novelas que escribió Fuller policíacas, no las últimas de la última etapa, sino las que escribió al principio, de Dark Page y esas cosas, ¿no? Porque este es el típico, vamos, él lo dice, que él se ganaba la vida durante mucho tiempo siendo un escritor de Pulp Fiction. Este es el auténtico, él hacía ese tipo de novelas. Yo he leído algunas más, porque cuando hizo Corredor sin retorno, a Minero Piedra le interesó mucho Fuller, después del éxito con Wells y tal, y lo trajo. Y entonces lo primero que mandó Fuller fue una novela que a mí me la dieron a leer para que hiciese un informe. Y se llama, un informe de lo que contaba y el coste y todo eso. Y se llamaba Crown of India, Corona de la India. Pero claro, esa era una película donde había todo tipo de incidentes, pero en la construcción de la mayor presa hidráulica del mundo. Claro, cuando yo puse aquello en unas páginas y Pedro lo vio, dijo, esto no puede... Y luego mandó él un guión, que eso también lo traduje, que se llamaba The Kinks, que era en torno al mundo de los hippies, y había un crimen, una serie de cosas dentro de una de estas comunas, y una señora mayor que él quería que hiciese Jennifer Jones. O sea que yo le seguí un poco eso, y él era un hombre, por otra parte, muy vitalista, y creo que lo sigue siendo, porque yo no he vuelto a ver después, pero creo que sigue siendo muy vitalista, y en sus películas se nota esa afición a contar las cosas rápido, bien, y pasar a otra cosa. Sí, no, bueno, ya ha dicho una cosa Fernando antes de la fisicidad.
Pocos cineastas la tienen como Fuller. Por ejemplo, el traje, ese traje de verano que lleva ella con una falda plisada, un cinturón muy ancho, la escena donde está maravillosa porque es un milagro de maquillaje, cómo está maquillada en el baño. La escena de la bañera de Jim Peters, con el cigarrillo en la boca, no sé, tiene un maquillaje especial, es fantástico. O sea, hay una especie, tú lo has dicho, de fisicidad, de que los tocas, Sí, a los personajes. La escena esa en que Richard Widmark empieza a darle el masaje en la cara después de haberle dado un soberano puñetazo, es una escena de un próximo y de un carnal y tremendo, ¿no? Es una escena que se sabe que tiene que acabar en un beso, no tiene otra y esos besos con ella llena de magulladuras, que sí. hay también ese elemento muy físico que tú estás pensando al mismo tiempo, está dando un beso y le debe estar haciendo daño, ¿no? Sí. Bueno, es muy típico. Ya no sé si es fisicidad, pero vamos, ya quizás porque estamos en verano, cuando sacan del agua esa especie de nevera que tiene él metida en el Hudson y salen con los chorritos de agua, y yo nunca he tenido tantas ganas de beber una cerveza como cuando he visto ese plano. Es como cuando veías Lores de Arabia, que salías del desierto aquel seco a por un refresco, ¿no? Pero y arrojársela en la cara a Jim Peters también. Sí, ¿no? Es que es una cosa, es curioso. Además es uno de los mejores decorados, es decir, en uno de los mejores emplazamientos para una cámara, ese especie de triángulo que forma, que se adentra en el agua y tal, que él dice que era, vamos, que conoció algunos casos parecidos, pero este es una belleza extraordinaria. Y cómo está jugado eso luego en estudio es magistral. Pero además daros cuenta que yo pienso que este sería el ejemplo sublime de la serie B. Porque roza un poco la serie A en cuanto a que Richard Widmark ya iba en ascenso, pero en lo demás es todo serie B. Hay unos decorados que repite, cada uno de ellos lo repite, bueno, sobre todo la comisaría, la casa de él y el metro, de 3 a 5 veces lo repite. Es decir, que en realidad no hay más de 10 lugares donde la acción se desarrolla, que siempre con 2 o 3 personajes, con supongo una gran velocidad de rodaje, porque lo permitía el tener actores y el escenario geográfico. Y creo que es un ejemplo, y además la rapidez de acción, y que es corta, ojo, que es corta, sí. Y por tanto perfecta para programa doble, para una película más larga. No, pero además, por ejemplo, es una película que han debido rodar muy pocos planos en Nueva York, pero a lo mejor con un plano al principio de Jim Peters cuando sale del metro, que está cruzando, yo no sé si es la Quinta Avenida o la Tercera Avenida, es un plano que te centra, no sé, te abre la película, estás viendo, no sé, es como en 12 hombres sin piedad, que solo había ese plano final cuando salían, que estaba dejando de llover y bajan por las escaleras y sientes que de verdad estás en Nueva York y que estás en la calle. Eso lo tiene mucho esta película, y eso es fisicidad, ¿no? O ese vigor narrativo y de condensación que tiene él. Yo creo que eso a lo que yo me refería al principio se ve muy claro, sobre todo en las escenas digamos, de sexo y en las escenas de violencia, ¿no? Esas escenas en las que de pronto empiezan a pegarse de puñetazos, la escena en que empieza en los lavabos del metro y que termina en el túnel, que es una pelea a puñetazos, ¿no? Como las que nos gustaban cuando éramos pequeños, eran las que repetíamos en los colegios, ¿no? Porque eran escenas de darse puñetazos, ¿no? Claro, por supuesto no nos dábamos tan fuerte. Y bueno, y esa escena en que Richard Widmark descubre a Jim Peters espiando en su casa, entra y le pega un puñetazo, la derriba y luego empieza a darle patadas cuando está en el suelo, ¿no? Y luego le echa la cerveza encima. Esa cosa, esa forma de entender la violencia y de describirla en el interior del plano de Fuller es muy verdad, es muy física y sin ser nada exagerada ni nada desagradable, es muy real y, claro, muy fuerte, ¿no? Pero tiene una cosa amor y esto que tiene que ver con la historia, que es un poco repugnante, del tipo que coge con los mismos palillos con los que está comiendo y sigo comiendo después el billete. Aquí él pega un trago primero de la cerveza y luego le echa de la misma cerveza donde ha bebido. La idea es levemente asquerosa también, ¿no? Pero hay una especie de tratamiento también del ambiente sucio portuario, el chamizo donde vive él, que por un lado es muy bonito como de escenario de película, pero luego es muy curioso porque